buenos días, Venezuela. Bienvenidos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna a la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy las primeras planas de los medios electrónicos, de los pocos impresos que aún sobreviven en nuestro país en medio de esta ofensiva brutal del régimen contra la prensa libre y contra el derecho ciudadano a recibir información. La mayoría de estos medios traen titulares que expresan, reflejan de alguna forma lo que podríamos denominar la crisis que atraviesa el campo democrático venezolano. Estamos terminando un año que empezó con grandes expectativas, un año que empezó con las jornadas vividas el 5 de enero del 2019, cuando se produce la juramentación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional. Poco tiempo después se producen los llamados cabildos abiertos, ¿recuerdan ustedes? Unas convocatorias interesantísimas hechas desde la directiva de la Asamblea Nacional y que culminan con aquella concentración de masas el 23 de enero de este año, cuando se produce la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado. De allí a lo que algunos han llamado el mantra o la definición de una ruta política para el acceso al poder, aquellos 3 pasos de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, y un conjunto de desarrollos que al cierre del año, repito, implican necesariamente la realización de una evaluación seria, descarnada, de un balance honesto, no para pasarle factura a nadie, sino para ver exactamente cuáles fueron los logros, que los hubo, y sería mezquino, egoísta, poco objetivo negarlo, y también evaluar qué fue lo que no se alcanzó, cómo y por qué. Repito, no para pasarle factura a nadie, entre otras cosas porque hoy el campo democrático no está en condiciones de excluir ni culpabilizar a nadie, sino hay que seguir sumando porque la situación es muy dura, la situación tanto del campo democrático como la situación del país mismo. Bueno, ese es el clima en el cual se produce este final de año. Estamos a 5 de enero y en este contexto tenemos este titular de la gente de Crónica 1. En la Comisión de Contraloría hay un cúmulo de irregularidades, afirma Edgar Zambrano. Como ustedes saben, Edgar Zambrano, primero vicepresidente de la Asamblea Nacional, está integrando la comisión especial para investigar las irregularidades que fueron detectadas y denunciadas por el portal armando.info en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Los primeros 5 diputados de la Comisión de Contraloría comparecieron este miércoles ante la Comisión Interventora. La primera ronda de interpelaciones será a puerta cerrada, sin medios. Zambrano dijo que hay elementos para convocar a una segunda ronda de comparecencias. Esto sobre el tema interno, por así decirlo. Desafortunadamente, los problemas que confronta la coalición opositora no solamente se dan en el ámbito doméstico, interno, nacional. Tenemos una severa situación a nivel internacional. Digo severa porque además el diseño político que hizo la dirección del campo democrático, la dirección opositora, eso que algunos llaman el G4, que es la suma de los partidos Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular y Primera Justicia, los 4 partidos con mayor bancada parlamentaria. Bueno, esa estrategia, ese diseño puso un énfasis desmesurado en la importancia del campo internacional en el contexto de la lucha democrática del pueblo venezolano. Por eso los problemas que están confrontando hoy, no solamente en el ámbito interno, como la Comisión de Contraloría Nacional, sino en el ámbito externo, son muy importantes, muy relevantes, afectan mucho. No me refiero solamente al tema de Calderón Berti y Juan Guaidó y Leopoldo López, a propósito del tema de Colombia, sino me refiero a una circunstancia bastante lamentable que se está produciendo
en el llamado Tribunal Supremo de Justicia Legítimo. Concretamente tenemos el titular que nos da la gente de Runrunes en la mañana de hoy. TSJ en el exilio denuncia autoproclamación de una nueva junta directiva. Dicho en palabras breves y dolorosas, el TSJ en el exilio, lo que algunos llaman el TSJ en el exilio, se dividió. Hay dos bloques de magistrados, cada uno reconociendo a una determinada junta directiva. Al parecer el origen de todo esto está en que hubo desacuerdos en relación a si el presidente del TSJ debería mantenerse en esa posición. Hubo gente que pensó, que opinó que era pertinente el cambio en esa posición. Esta persona planteó que no estaba dispuesto, que pensaba seguir al frente de la directiva. Lo cierto es que tenemos desafortunadamente no una, sino dos directivas del Tribunal Supremo de Justicia supuestamente legítimo en el exilio. Si ya tener, ¿cómo decirlo? Si ya tener dos TSJ, uno en el país respondiendo a las directrices de Maduro y el otro en el exilio, actuando críticamente frente a esto. Si ya esto era lamentable, pero tener tres TSJ es sencillamente una caricatura. Así de graves están las cosas, mientras que por otro lado la realidad del país no da tregua. Segundo día de apagón en más de 15 estados, nos dice el gran titular de apertura del diario La Voz en la mañana de hoy. El periódico de Aragua es más modesto en la enumeración de entidades afectadas por esta situación. Falla eléctrica dejó sin luz 10 estados. Todo esto ocurre al mismo tiempo que, hay que decirlo con preocupación también, porque no reconocerlo, pero incluso todo esto ocurre cuando nuestra Asamblea Nacional declinó iniciar la discusión sobre proyecto de ley para apoyar financieramente la atención al drama eléctrico. Algo inexplicable e inexplicable, por cierto, para los mismos diputados que presentaron el proyecto. Ustedes recordarán que en días pasados acá entrevistamos al diputado Elías Mata. Elías Mata nos explicaba las bondades de ese proyecto y afirmaba que con total seguridad el mismo sería aprobado en primera discusión para iniciar el proceso de análisis en profundidad y mejorarlo si era posible. Bueno, resulta que anoche Elías Mata, recuerden ustedes, Elías Mata es diputado por el Zulia, se encontraba en Maracaibo, aparentemente Elías Mata, cuando pone el siguiente mensaje en la red social Twitter. A esta hora nuevo megapagón en Maracaibo, casi toda la ciudad se en la CAF para atender esta crisis humanitaria en el sector eléctrico. La Asamblea Nacional, el presidente Juan Guaidó, debemos atender urgentemente este tema. ¿Cómo explicar los niveles de preocupación, de alarma incluso? Porque más allá del contenido puntual del proyecto de ley sobre el tema eléctrico, yo lo he dicho antes, lo repito ahora, no se trata de que ese proyecto en particular, ese mecanismo en particular, esa fórmula que implica ese proyecto sea perfecto y la sociedad civil esté casada con la propuesta que allí se hace. No, ese no es el punto. Ese no es el punto. Desde el punto de vista de la técnica legislativa, se da una primera discusión de un proyecto de ley precisamente para abrir el espacio institucional, para que se produzcan todas las críticas, todos los aportes, todas las nuevas propuestas que permitan entonces que salga de allí, de ese trabajo parlamentario, un nuevo proyecto
más fortalecido desde el punto de vista técnico, más viable desde el punto de vista financiero y, por supuesto, con mucho más apoyo político para que sea aprobado en segunda discusión. Esa es la técnica legislativa. Ahora, cuando la muy honorable, muy querida por nosotros, Asamblea Nacional, se niega incluso a dar la primera discusión, entonces queda en el limbo un tema que es crucial para los venezolanos, absolutamente crucial, ¿no? Porque sin electricidad no hay ni siquiera la posibilidad de desarrollar esfuerzos económicos de subsistencia. Y si no hay ni siquiera sobrevivencia económica, ¿cómo va a haber resistencia política? ¿Cómo va a resistir, a manifestar, a protestar un país que está sencillamente ocupado de ver cómo sobrevive? Mire, señores, mis muy respetados amigos de la dirección política opositora, quiero recordarles que hace apenas unas semanas, ustedes, todos ustedes, estaban diciendo que iban a convocar una gran movilización en Maracaibo. Le habían puesto por nombre el Catatumbo Relampaguea. Iban a hacer una gran demostración de solidaridad con Maracaibo. Al final terminaron haciéndolo aquí en Caracas, en los dos caminos, en la Plaza Sucre, ahí al lado del Milenio. Y terminaron intentando marchar hasta la sede de Corpoelec allá en el Marqués. Es decir, una marcha al revés, no hacia Miraflores, no hacia el centro del poder, sino para atrás. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por cobardes? No, chicos, no lo hicieron por cobardes. Lo hicieron porque en Maracaibo era imposible marchar. Y era imposible marchar porque hasta los activistas políticos de los partidos de oposición están haciendo cola para ver si echan gasolina, o para ver si consiguen agua, o para ver si logran comprar alimentos. Porque el grado de destrucción de la ciudad de Maracaibo les impide incluso la protesta. Entonces, eso es lo que está planteado con el proyecto de asistencia, de auxilio financiero a el drama eléctrico. Avanzar, aunque sea parcialmente, en aquellas 4 entidades que están más severamente afectadas: Maracaibo, San Cristóbal, Margarita, incluso el estado de Miranda en el área de Guarenas-Guatire, para darle un respiro a la población, para que esa población pueda producir, sobrevivir y de esa manera pueda en efecto incluso resistir y protestar. Eso es lo que está planteado. Por eso la sociedad civil hizo este esfuerzo. Por eso lo decepcionante de que nuestra Asamblea Nacional, esos diputados que están allí, porque nosotros, ustedes que me están escuchando, yo, desde mi humilde posición en su momento hace 4 años, nos partimos el pecho para que esa gente estuviera allí. Entonces simplemente, bueno, no se produce la discusión, y desde el momento en que no hicieron esta discusión, se han producido 2 megapagones en todo el país, sobre todo en las entidades que serían afectadas positivamente por ese proyecto hasta ahora ignorado por nuestros propios diputados. Todo esto hay que pensarlo, tenerlo en cuenta, repito, no para linchar a nadie, no para desprestigiar a nadie, sino para tirar un cable a tierra y hacer bien lo que hay que hacer. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento.
Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a la fuerza de la unión, un poco para entender más la relación entre suministro eléctrico y existencia social, actividad productiva e incluso en beligerancia política de la población frente al régimen totalitario. Tenemos una entrevista que queremos compartir con ustedes de inmediato con Jorge Botti, expresidente de Cámara. Sin mayor comentario, comparto de inmediato este contenido. Vamos a conversar de inmediato con Jorge Botti. Jorge Botti es expresidente de FEDECámara, pero eso ni lo define ni lo resume. Jorge Botti es un venezolano, emprendedor, optimista en esta coordenada compleja que estamos viviendo, y es una persona que no solamente se atreve a construir respuestas, sino que se hace a sí mismo unas preguntas interesantísimas. Por eso Jorge Botti está hoy con nosotros. Jorge, desde tu experiencia como empresario, ¿cuál es la realidad que tenemos por delante entre este país que vive una burbuja y que tiene Black Friday y que tiene colas en las Mercedes para comprar arbolitos de Navidad a $100, y la Venezuela profunda, donde el venezolano se levanta sin agua, al mediodía no tiene luz, en la noche no tiene seguridad, no tiene metro nunca? Cuéntanos, ¿cómo es tu percepción en tanto que generador de empleo y de riqueza? Bueno, Chuo, ante todo, muchas gracias por la presentación. La verdad es que uno trata de ser optimista, pero atado a la realidad, porque las cosas no se pueden negar. Y ciertamente no olvidemos que estamos viviendo en una Venezuela que tiene 6 años de contracción económica continuos, que esto que llamamos la economía del país es casi una tercera parte apenas de lo que era hace 4 a 5 o 6 años. Es decir, somos casi 2 veces y media más pequeños de dimensión económica, y que además, como si eso fuera poco, acabamos de llegar al segundo año continuo de hiperinflación, cosa que realmente deja devastada a la sociedad. Es en esa realidad en la que estamos viviendo, y tal y como se dijo en algunas ocasiones algunos economistas y empresarios, era inevitable que en algún momento se iba a generar esto que llaman algunos una economía dual, que tú acabas de definir creo que perfectamente bien, y no vale la pena, digamos, subrayarla, donde una muy pequeña porción de la población tiene ciertos privilegios y la gran mayoría no los tiene. Hay regiones del país que prácticamente ya ni existen. Por ejemplo, puedo mencionar que hay empresas distribuidoras de alimentos o de mercancía seca que sencillamente se olvidaron del occidente del país. No tienen ni vendedores allá. Aquello como que si fuera algo así como Mad Max, ese territorio que se las arregle solo. Y eso es una verdadera tragedia. Ahora, no es menos cierto. En el medio de esto también estamos pidiendo algo que los venezolanos jamás pensábamos que íbamos a vivir así, que es básicamente sentirse libres, entre comillas, para hacer lo que económicamente deben hacer. Y las empresas, formales o no, están viendo por primera vez en muchos años que tienen libertad básicamente para algo que es crucial en un emprendedor, que es la libertad de ponerle precio a su servicio o a su producto, y que sea el consumidor el que decide si puede pagarlo o no. Esa realidad está transformando las cosas, y si bien es cierto que parados en enero o febrero de este año pensábamos que el año era inviable, la realidad nos dijo otra cosa, se transformó. Digamos, el poder entendió que había que dejarle libres las amarras a ciertas cosas, y extrañamente explotó unas burbujas en distintas partes del país donde hay respaldo básico de energía eléctrica, por ejemplo, y estamos viendo como que, en resumen, creo que los que decidimos quedarnos en Venezuela este año 2019, que nos hacía inviable, terminamos diciendo, esta es la realidad que tenemos, esta es la que voy a entrompar y esta es la que voy a tratar de buscar cómo resuelven mi día a día. Y siento que esa es la realidad que estamos viviendo en este momento. Hay un viejo vicio nuestro venezolano como cultura, como dato histórico, que algunos dicen que es herencia hispana, que es el tema del nominalismo. Pasamos la vida peleando por cuál es el nombre que tiene tal fenómeno, en vez de intentar entender el fenómeno y cabalgarlo o transformarlo. Ahorita hay un debate intenso en algunos espacios sobre si esto que estamos viviendo es una reactivación, como dice el gobierno, o si es apenas un rebote, porque la economía
tocó fondo y entonces el submarino experimentó un pequeño rebote. ¿Qué crees tú de eso? ¿Es reactivación? ¿Es rebote? Y en cualquier caso, ¿qué hacer con eso? Pero en primer lugar, yo creo que para efectos de hacer aclaratorias, lo que tenemos es que se desaceleró la caída que veníamos trayendo, que era un barranco. Todas las estimaciones de economistas y otros parados hace un año exactamente hablaban de 10 millones por ciento de inflación para este año. Al final la cifra fue sustancialmente menor. Así que una cosa primero que debe quedar clara: no, quienes hacen proyecciones del futuro basadas exclusivamente en lo que está viviendo hoy generalmente se equivocan. La realidad se transforma y el poder, sea cual sea el poder, también tiene formas de mutar. Ahora, el tema de si esto es un rebote o que estamos viviendo, por supuesto que puede hablarse de una especie se ha mermado la velocidad con la que veníamos cayendo. Y siento que además esto ha dejado espacio para que una economía privada tome control de ciertos espacios. A veces nos olvidamos, por ejemplo, que entender que lo poco que funciona hoy en Venezuela está descansando casi enteramente sobre hombros de los privados, y me refiero a empresarios y trabajadores, porque la empresa no es sino la simbiosis de ambas cosas, empresa y trabajador, y estamos viendo realidades extraordinarias como que, por ejemplo, también los salarios comienzan poco a poco a dolarizarse o a tener el dólar como patrón, porque el mercado está haciendo su magia. Y es la magia de empezar a refinanciar o a financiarse a sí mismo. Cuando un señor decide montar un pequeño bodegón y tiene ya 2 empleados, esos 2 empleados ganan suficiente para comprar algo del bodegón. Y si eso lo multiplicamos por N, vemos las realidades que estamos viendo en distintas zonas del país, donde hay una aparente reactivación que no es otra cosa que es que la economía de mercado dejándose funcionar, aún en medio de una de las más grandes anarquías que hemos vivido, yo creo que en toda nuestra historia, ¿no? Ahora, estando además plenamente de acuerdo contigo, yo por ejemplo veo lo que es la explosión de los emprendimientos en el área gastronómica, por ejemplo, en el área de alimentación, incluso en segmentos no necesariamente de primera necesidad como la repostería. Sin embargo, allí hay lo que podemos llamar un boom. ¿Qué hacer frente a la falta de confianza? Porque la economía es básicamente un asunto fiduciario, un asunto de confianza, y ciertamente es muy poco confiable una apertura que además no aparece por ninguna parte, no está asentada en ninguna gaceta oficial, no existe ninguna declaración del SUNDE diciendo que no va a perseguir a más nadie. Es decir, esto no pareciera el resultado de un cambio en la percepción que el régimen tiene de lo que es la economía, sino en el resultado de una realidad. El régimen está económicamente hablando contra la pared. ¿Cómo hacer para entonces en estas coordenadas seguir avanzando y convertir este respiro en el fortalecimiento de un músculo económico de gente que se resiste a entrar en los índices de los circuitos de sobrevivencia económica que mantiene el Estado? Sí, yo creo que es muy atinado tu comentario, y siento que básicamente quiero repasar lo que a mi juicio son y van a ser para el año que viene las 3 grandes limitantes para que este fenómeno del que estamos hablando pueda crecer un poco más allá de niveles mínimos. El primero lo acabas de mencionar tú. Yo lo llamo la preeminencia todavía del Estado socialista. Las leyes siguen allí, no están claras y en cualquier momento puede venir una arremetida. Y eso significa que en la confianza del inversionista eso sigue permanentemente latiendo como una posible amenaza. La segunda limitante es la crisis eléctrica. No se ha resuelto ni se va a resolver. En la medida en que esta economía de la que ya hemos hablado comienza a reactivarse a sí misma y la gente comienza a hacer realidad la magia de que una economía funcione sola, va a demandar más energía eléctrica, y que me temo que en algún momento eso va a ser un techo, porque no hay manera. Entonces, no todo el mundo puede comprar una planta eléctrica para, como tú bien decías, la señora que hace repostería en un barrio tenga una planta eléctrica. Eso no va a suceder y puede ser una limitante. Y la tercera, que a veces se nos olvida, es la realidad económica global sobre Venezuela, el tema de las sanciones. Si nosotros no podemos reordenar nuestra economía, entiéndase refinanciar deuda y reordenar los grandes patrones macroeconómicos de la economía, no va a poder crecer. Se va a quedar enana, va a quedar, digamos, creciendo dentro de los límites mínimos de una economía enana, que posiblemente sea apenas de 80.000 millones de dólares cuando fue de 350.000 millones de dólares hace apenas 5 años. Y eso creo que digamos que puede dar al traste con esta emoción, entre comillas, que tenemos, que tienen los venezolanos de que, bueno, las cosas pueden reactivarse. Siento en todo caso, Chugo, que es un espacio de resistencia básico. Una empresa funcionando, así sea informal y pequeña, con 1 o 2 trabajadores,
es un espacio de libertad y hay que defenderla. Yo creo que eso hay que entenderlo. Fíjate que en el medio de este fenómeno, Chugo, es cuando más en Venezuela se habla de emprendimiento. Y no como cliché, la gente necesita hacerlo. Por primera vez, tal vez en muchos años, muchos, no 20, yo diría que muchos más, el venezolano está sintiendo lo que significa valerse por sí mismo y que le dejen su capacidad creativa libre, sin un Estado que permanentemente está diciéndole qué es bueno, qué es malo y a qué precio debe vender su producto o su servicio. Era la voz de Jorge Botti, empresario, emprendedor, hombre de trabajo, generador de riqueza, generador de empleo, expresidente de Fedecámaras. Creo que es importante que reflexionemos sobre algunas de las cosas que comparte Jorge Botti con nosotros en este tema. En primer lugar, la manera como Jorge define lo que es la existencia de la empresa. Dice, la empresa como espacio de libertades, como espacio de construcción de autonomía ciudadana. Estamos hablando, cada vez que se habla en Venezuela de la libre empresa, desgraciadamente hay una parte del cerebro de los venezolanos que percibe el asunto como que estuviéramos hablando de los derechos del empresario únicamente. No, recuerden que esto es una moneda que tiene dos caras. La libertad de empresa, por la otra cara, tiene la libertad del trabajo. Cuando uno reivindica los valores de la libre empresa, está reivindicando los valores de la democracia, porque está reivindicando también la libertad de trabajo. ¿Eso qué significa? Eso significa mi derecho como ciudadano, mi derecho como persona, como ser humano, a vivir en función del ingreso que yo puedo honestamente obtener en una empresa privada eficiente y exitosa. ¿Para qué? Para tener yo un techo sobre mi cabeza y la de mis hijos, y para decidir yo cuándo mis hijos comen pollo, o comen carne, o comen granos. Yo, no un burócrata que decide cuándo llega o no llega la caja al sector donde reside. ¿Me entiendes? O sea, estamos hablando no del derecho del empresario a tener empresa. Estamos hablando del derecho del emprendedor, del derecho del trabajador, del derecho del ciudadano a ser autónomo, a ser dueño de su vida. De eso estamos hablando. Y eso es lo que nos expresa Jorge Botti cuando plantea con mucha claridad. En medio de esta situación complejísima, la gente que está haciendo malabares para, no solamente para mantener, sino incluso para abrir espacios de emprendimiento, bueno, hay que respetar y apoyar inmensamente ese esfuerzo, porque cada empresa abierta, así sea informal, así sea mínima, como nos decía Jorge Botti, cada empresa abierta es un espacio de libertad. Interesantísimo la manera como lo aborda Jorge Botti. Si les quedó alguna curiosidad sobre este enfoque, recuerden que Jorge Botti va a ser uno de los expositores que vamos a tener mañana, viernes 6 de diciembre, en el evento Voces de la Sociedad Civil. La gente es el centro. Este evento va a tener lugar en el Salón América del Hotel Paseo Las Mercedes, mañana 6 de diciembre a partir de las 10 de la mañana. Recuerden ustedes que el evento tiene entrada libre. Tenemos un muy importante panel de expositores en materia social. Están, entre otros, Caterín Martínez de Prepara Familia, de Francisco Cabezas, de Convite, está Edson Arciniegas, experto agroalimentario. Jorge Botti, está Tamara Herrera, a quien escuchamos ayer en este programa, y también tenemos el aporte de Felipe Capasolo, presidente de Concecomercio. En materia política va a haber una reflexión también sobre cuál es el escenario que nos vamos a encontrar nosotros en el año 2020, y vamos a empezar ese segmento sobre materia política con Félix Seijas. Félix Seijas es el presidente del Instituto Delfos, es un estadístico venezolano de amplísima trayectoria y, por cierto, es la persona que vamos a tener en el segmento que sigue de nuestro programa. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a la Fuerza de la Unión y efectivamente, tal como lo anunciábamos a finales del segmento anterior, tenemos con nosotros al estadístico Félix Seijas, presidente del Instituto Delfos. Justamente Seijas está presentando los resultados del más reciente trabajo de campo de su firma. Este trabajo de campo, entiendo, concluyó el pasado 20 de noviembre, es decir, es un trabajo muy reciente, que toma el pulso a aspectos fundamentales de lo que es el devenir social, económico y sobre todo político de nuestro país. Lo tenemos en línea en este momento. Félix, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Cuéntanos, ¿cuáles son los hallazgos más relevantes de este estudio hecho por tu firma, en la medida en que puedas efectivamente compartirlos públicamente? Muy buenos días. Muy buenos días, Chudo. Sí, es un estudio, bastante reciente. Bueno, nosotros medimos de manera continua, ¿no? Ahora, este es un estudio que se ha hecho público, el Centro de Estudios Políticos de la UCAP lo ha hecho público. Aquí hay varias cosas, ¿no?, que hemos venido midiendo en los últimos tiempos, pero claro, en el último mes quizás ha habido cambios importantes, cosas que están sucediendo en los números, que son novedosas, ¿no? Una de ellas es el desgaste en la opinión pública del elector chavista. Es decir, hay síntomas de desgaste dentro del bloque oficialista, en el sentido que, por ejemplo, la esperanza, ¿no? Cuando se le pregunta a la gente cuál es su principal sentimiento, cuando se hablaba de esperanza, el chavismo duro, que es aproximadamente un 14% del país, es decir, el chavismo comprometido con la revolución. La persona de porcentaje que siempre decía que su principal sentimiento era esperanza, bajó de manera importante. Esto era algo que no habíamos visto, siempre se había mantenido constante ese número. Sí se siente como ha bajado en porcentaje también el chavismo blando. Es quizás donde hemos visto los principales cambios, los cambios más dramáticos, ¿no? Es un chavismo blando que cada vez se parece más a las opiniones del sector opositor blando. Es decir, las críticas hacia el presidente Maduro han aumentado y de manera sustancial. Es un sector que cada vez está más inconforme, pero también es un sector que quizás se empieza a sentir huérfano, ¿no? Porque se ha decepcionado del liderazgo del chavismo, del liderazgo actual. Estamos hablando, por supuesto, del presidente Maduro, que es el referente dentro del bloque oficialista, pero no termina de encontrar fuera de ese espectro, alguna otra posibilidad donde caer, ¿no? A quién seguir. Y cuando hablamos del bloque opositor, también se siente un desgaste, se siente que aquel gran soporte que en febrero, marzo se sentía hacia el liderazgo del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, también ha bajado. No ha bajado todo lo que la gente quizás percibe que puede haber bajado. Se mantiene en niveles importantes, estamos hablando de un 45%, pero por supuesto que si lo comparamos con el 65% que tenía en marzo, es una cifra que ha empezado a bajar, y ese 45%, incluso si uno escudriña un poco más internamente esos números,
es un 45 que duda, es decir, es un 45 que aún declara que confían en Juan Guaidó, pero tiene dudas de si realmente se podría conseguir el objetivo, que en este caso es el cambio del gobierno, el cambio político. Ahora, el sentimiento que los une a todos es el sentimiento de buscar algún tipo de acuerdo, es decir, la lealtad de la mayoría de los venezolanos no es hacia una institución, no es hacia una persona. La lealtad de la mayoría de los venezolanos es hacia una idea, es hacia un deseo, y ese deseo es el deseo de cambio. Y cuando tú tienes una gran masa que lo que quiere es el cambio, pues por supuesto quien lo represente, que represente la posibilidad de conseguirlo, pues va a tener inmediatamente todo el apoyo. Eso fue lo que ocurrió con Juan Guaidó a principios de año, y en este momento se va retrocediendo, principalmente porque, bueno, las expectativas que se levantaron bastante altas era de un cambio rápido, de un cambio por choque, de un cambio en poco tiempo. Ya ha pasado 11 meses de aquello y ya la gente siente, bueno, que quizás aquello no se logró, la expectativa que se tenía no se cumplió. Entonces, bueno, por eso es que se empieza a retirar el apoyo a Juan Guaidó, pero el sentimiento mayoritario de las clases D y E, que estamos hablando de más del 60% del país, por eso es que yo repito siempre, la percepción que se puede tener desde las redes sociales, la percepción que se puede tener desde algunos círculos, normalmente es errada, ¿no? Son las clases D y E las que menos presencia tienen en redes como por ejemplo Twitter. Bueno, estas clases D y E, lo que su prioridad es solucionar los problemas, su prioridad es tratar de recuperar un poco de normalidad, y para eso la vía que ven más expedita, la vía que ven más sana, es el acuerdo entre las partes. Entonces, este acuerdo que no termina de llegar, este acuerdo que no terminan de ver, lo que quiero decir con esto es que la fidelidad no está hacia un sector, o sea, la fidelidad de la mayoría, por supuesto, estoy hablando de la mayoría, la fidelidad de la mayoría no está hacia la revolución, no está hacia un partido político de oposición o de gobierno, no está hacia una institución como tal, no está hacia un líder, sino está hacia la idea de cambio. Y la idea de cambio, las personas están bastante claras que esto solo se lograría si ambas partes tratan de llegar a un acuerdo para la tranquilidad del país. Estamos conversando con Félix Seijas. Félix Seijas es estadístico, presidente del Instituto Delfos, y nos está explicando los hallazgos más relevantes en su último estudio de campo que cerró el pasado 20 de noviembre, es decir, un estudio muy, muy reciente sobre estas dinámicas. Y nos ofrece como desayuno informativo esta afirmación curiosísima, ¿no? La inmensa mayoría del país, tanto chavistas como opositores, quieren cambio, y quieren cambio además pacífico a través de una dinámica de acuerdos. Es decir, la inmensa mayoría del país está demandando un tipo de producto que el liderazgo político, por cierto, no está ofreciendo. Esto es algo así como que si todo el mundo estuviera pidiendo arepa en Venezuela y el liderazgo político, tanto opositor como oficialista, estuviera empeñado en tratar de vendernos cachitos, ¿no? Una cosa realmente extraña, porque por un lado uno ve al señor Maduro ofreciéndole cárcel a Guaidó, no acuerdo, no conversación, sino cárcel. Y uno ve por el otro lado al sector opositor teniendo tanta reticencia frente a la idea del acuerdo que hasta una cosa obvia como el proyecto de ley sobre el drama eléctrico prefieren diferirlo en vez de abordarlo. Desde ese punto de vista, Félix, repito, estamos conversando con Félix Seijas, estadístico venezolano, presidente del Instituto Delfos. Desde ese punto de vista, ¿cuál es la aproximación del venezolano al hecho electoral? Porque nos guste o no, la Constitución prevé para el año 2020 la realización de elecciones parlamentarias. Hay una inmensa cantidad del país opuesto al gobierno, incluso quienes siguen al gobierno, como tú nos indicas, como nos informas, están perdiendo esperanza en el gobierno, pero sin embargo hay un discurso de la dirección opositora que funciona como limitante. Cuando tú dices cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, entonces pues dices, mira, hay elecciones el año que viene.
y tu propio elector te dice, pero es que todavía no se produjo el cese de la usurpación. ¿Cómo abordar esa dinámica aparentemente contradictoria? Te escuchamos. Bueno, el deseo del venezolano, como tú bien dices, es buscar una salida pacífica, y dentro de esa salida pacífica los acuerdos son lo que la gente favorece, y dentro de los acuerdos pues está también el hecho electoral, es decir, acuerdos para llegar a una salida pacífica, y esa salida pacífica pues todo el mundo se la imagina electoral. Ahora, esto quiere decir la gran mayoría de los venezolanos quiere votar. La gran mayoría de los venezolanos, cuando se les pregunta cómo se imagina que puede salir, que se puede solucionar esta crisis, bueno, la mayoría te señala las elecciones, pero cuando se pregunta cómo quisiera usted que tal crisis se resolviera, bueno, las elecciones son la gran bebé aquí, ¿no? Ahora, también la gente sabe que las elecciones tienen ciertos inconvenientes en este momento, y aquí podemos hablar de condiciones, ¿no? Es decir, las condiciones no son las apropiadas para que una elección pueda terminar teniendo el resultado que todos quieren, que se ajusta, que refleje de verdad la voluntad del venezolano. Entonces tenemos estas condiciones, lamentablemente la gente ya ha empezado a ver en un mismo plano condiciones electorales con condiciones políticas. Es decir, el mantra del que hablabas ha hecho subir en el votante opositor la idea de que si Nicolás Maduro está en el poder, pues no tiene sentido que haya elecciones. Esto por supuesto es de una gravedad importantísima, pero esa es una condición política, eso no es una condición electoral. Incluso la constitución del Consejo Nacional Electoral es junto con que Maduro no tiene el poder las principales condiciones que la gente pide para que una elección tenga sentido. Y la constitución del CNE es también, al final, es una condición política también, más que electoral, porque estamos hablando solo de las cabezas del CNE y de personas específicas. Entonces, sí, lo electoral sigue siendo un deseo, por supuesto, un deseo importante, pero la gente pone en duda que tenga sentido votar o no en esas circunstancias. También estamos hablando de la posibilidad el próximo año de unas elecciones parlamentarias sin elecciones presidenciales. Si el principal deseo de la gente es el cambio, si el principal deseo de la gente es una solución política a través de quizás el cambio del Ejecutivo Nacional, bueno, una elección de la Asamblea Nacional no refleja esto. En el 2015, el gran éxito de esa elección es que se pudo hacer, se pudo relacionar esa elección parlamentaria con el posible cambio político en el país. Bueno, en este momento quizás esa idea va a ser más difícil de transmitir, ¿no? Esto quiere decir que no quiere decir que es imposible abordar esa tarea. De hecho es una tarea que hay que abordarla, pero la decisión tiene que ser tomada con tiempo y hay que establecer una estrategia muy clara en este sentido, con flexibilidad para irse adaptando en el camino, pero tiene que empezar a trabajar desde ya si se quiere tener una elección, primero con un mínimo de garantías, por supuesto, sobre lo que hay que trabajar y por lo que hay que luchar, pero también una elección donde el votante sienta que tiene sentido ir a votar, que sienta que hay confianza y se puede expresar y cómo tener una participación muy importante, que es lo único que garantizaría que la voluntad de toda la gente se pueda reflejar en un resultado en las urnas. Félix, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada, fue el 5 de diciembre. Un gran abrazo y nos vemos mañana en Las Mercedes. Saludos. Nos vemos mañana. Era Félix Cejas, estadístico venezolano, presidente del Instituto Delfos, dándonos algunas de las claves de los hallazgos fundamentales del más reciente estudio de esa firma. Félix Cejas también nos acompañará mañana a las 10 de la mañana, a partir de las 10 de la mañana, en el evento Voces de la Sociedad Civil. La gente es el centro que tendremos en el Hotel Paso de las Mercedes, Salón América. Encontrarse siempre es importante. Ahora, encontrarnos los ciudadanos, tener un espacio autónomo para compartir y debatir
en una circunstancia como esta, en un momento como este, después de la tormenta del pasado domingo 1 de diciembre, después de todo este cuestionamiento a la clase política, después de todo lo ocurrido en nuestra querida Asamblea Nacional, pero es mucho más importante. Tiene razón Félix Seijas cuando nos dice, está previsto para el año que viene por la Constitución a elecciones de la Asamblea Nacional, elecciones parlamentarias, no elecciones presidenciales. Eso pudiera no ser un elemento suficientemente atractivo ni motivador para el electorado, porque la experiencia pareciera indicar que ganar la Asamblea Nacional no es garantía de salir de Maduro, y todo el mundo está convencido de que el cambio necesario pasa por la salida de Maduro de la presidencia. Eso lo entendemos todos. Yo me hago la siguiente pregunta. A lo mejor ganar la Asamblea Nacional no basta para salir de Maduro, pero regalarle la Asamblea Nacional al régimen tampoco ayuda a salir de Maduro, por el contrario, ayuda a atornillarlo. Esa es la verdad. ¿Cómo debatir eso, más allá de la decepción que a veces produce la oposición y más allá de la resignación que quiere inducir el gobierno? Bueno, ese es el reto de los ciudadanos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza de esta unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura, informa. El informe Libertad de Expresión en Venezuela de Un Mundo Sin Mordaza resalta que la radio también fue blanco de agresiones en el primer semestre de 2019. Entre los casos más representativos, destaca la salida del aire de Radio Caracas Radio, la primera emisora en Venezuela con más de 80 años de trayectoria. Somos Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Nelson Mandela. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a la fuerza es la unión y comparto con ustedes en estos 4 minutos finales del programa unos mensajes que ayer colocamos en la red social Twitter a propósito de la situación que les mencionaba en el llamado Tribunal Supremo de Justicia Legítimo. Esto ayer aparece en la red un mensaje de un grupo de estos magistrados. Ese mensaje dice así: magistrados del CCJ Legítimo desconocen autoproclamación de quienes pretenden usurpar los cargos de sus máximas autoridades.
repito, este es un tuit, no es una noticia, no es el comentario de un periodista, este es un tuit de ellos mismos, de ese grupo de magistrados. Ante ese mensaje emitimos los siguientes contenidos. Primero, Venezuela logra un nuevo récord en ridículo político e institucional, y esta vez no es culpa de Maduro. Tener 2 tribunales supremos de justicia ya era una rareza. Tener ahora 3 tribunales supremos de justicia, uno oficialista en el país y 2 opositores en el exilio, es literalmente una extravagancia. 2. Esta crisis en el TSJ legítimo se suma a los efectos del affair Calderón-Berti-Guaidó y al escándalo de corrupción en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Para colmo, esa misma Asamblea Nacional se niega a debatir la ley para atender el drama eléctrico, ofendiendo así a millones de afectados. Tercero, ¿qué tiene que ocurrir para que la dirigencia político-partidista reaccione y detenga esta caída? ¿Qué hace falta para que el liderazgo político-partidista reactive alguna instancia de articulación que le permita no seguir agrediéndose entre sí? ¿Qué más destrozo tiene que ocurrir? Cuarto, Maduro está a la ofensiva. La denunciada compra de diputados opositores, la nueva intervención judicial contra el partido COPEI y la renovada amenaza de cárcel contra Juan Guaidó lo revela. Los estragos de la crisis económica en la población también exigen de la oposición política una nueva conducta. Quinto, frente a todo esto, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Actuar como satélites de los partidos en crisis, ser la sociedad civil del Frente Amplio, por ejemplo, entregarnos a la frustración, a la antipolítica, o lo que nos toca es actuar con autonomía y exigir calidad en el ejercicio de ese servicio público fundamental que es la política. Por eso ahora es más importante que nunca que los ciudadanos podamos debatir con autonomía y cobra entonces más relevancia el encuentro Voces de la Sociedad Civil, la gente del centro, que tendrá lugar este viernes 6 de diciembre a las 10 de la mañana en el Hotel Paseo Las Mercedes. Nos vemos allí. Yo insisto en esta reflexión, sobre todo porque es también un reto para nosotros como ciudadanos. ¿Qué hemos estado haciendo nosotros en los últimos tiempos? En la mayoría de los casos. Bueno, hemos sido o aplaudidores o detractores. Es decir, o decimos así sin pensarlo mucho, no, es que yo creo en fulano, yo confío en fulano, a mí ese muchacho me parece decente, creo que esto va bien, tal, ¿no? Sin mayor análisis, sin mayor consideración, sencillamente le extendemos pues una fe de confianza, casi que un cheque en blanco, ¿no? Al líder tal, al líder cual, al partido tal, X, ¿no? Somos entonces, desde este punto de vista, repito, apoyantes, no necesariamente reflexivos, ¿no? Actuamos con el corazón y con la fe, pero con el mismo entusiasmo nos convertimos en detractores poco tiempo después. Y decimos, no, chicos, fulano de tal, ese es un vendido, no, ese es un incapaz, mira, lo apoyó todo el mundo y sin embargo no logró nada. Pasamos entonces del endiosamiento a la destrucción. Eso es lo que hasta ahora se ha hecho y esto es lo que no podemos seguir haciendo nosotros, los ciudadanos. Tenemos que analizar las cosas con cabeza fría y tenemos que producir no solamente una reflexión, sino una acción, una presión legítima contra el régimen y a favor de una elevación sustancial de la calidad de la acción política del liderazgo opositor. Ese es nuestro papel. Ahora, repito, no es sencillo. Es más fácil aplaudir o insultar. Lo que estoy planteando es que pasemos de ser aplaudidores o detractores a ser ciudadanos. Y este espacio de mañana tiene que ver exactamente con eso. Trabajamos para ustedes. La Dirección General de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles, estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chua Torrealba, solo por RCR 750 AM.